La revolución industrial, liberalismo económico y capitalismo. La revolución industrial es un proceso que sustituyó el trabajo manual por el trabajo mecánico. Inició en Europa en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se caracterizó por la utilización del carbón, por la aparición de la máquina dentro de las fábricas y principalmente por la necesidad creciente de inversión en su capital. Primer fase. Inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Aquí se dieron las condiciones para que se produjese esa transición de una sociedad agrícola a una sociedad industrial. Surgió el ferrocarril, los barcos de vapor y los telares mecánicos. Cambios demográficos y sociales pues afectaban a las oportunidades para la gente y pues también a los gobiernos y a las empresas. Uno de los principales cambios fue el aumento de la población europea y pues esta fue a consecuencia del mantenimiento de altas tasas de natalidad y pues hubo una reducción en las de mortalidad. Y ahí entra la urbanización. En esta nos dice que pues las ciudades crecieron de zonas rurales o eran extranjeros y pues también por la infraestructura que tenía en cuestión de la pavimentación, el agua potable, pues por eso emigraba la mayoría de la gente. Los principales campos en los que se produjo la innovación fue en el de la energía, después la producción textil, después la metalúrgica y al final los transportes. Pues en la energía, pues empezaron a utilizar la máquina de vapor. En la producción textil, pues el hilado y tejido mecánico de algodón. En la metalúrgica, pues eran los hornos que podían fundir mineral y producir acero. Y por último, en los transportes, que estos fueron innovados por la locomotora, que es una parte del ferrocarril que hace pues que éste se mueva. La revolución de los transportes se inició con la aplicación de la máquina de vapor, pero la definitiva fue cuando apareció el ferrocarril. Este fue un desarrollo industrial durante la Edad Moderna. El primer tren se fabricó en Inglaterra en 1804 y empleaba en ese entonces caballos para arrastrar carros sobre unos rieles que estaban pues colocados en el suelo. La expansión de la revolución industrial. La difusión de todas las innovaciones no se hizo esperar, y tras Inglaterra, la revolución industrial se extendió por los países de Europa Central, como Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Los países mediterráneos como España, Portugal y Rusia se quedaron retrasados en esta carrera tecnológica. En cambio, países como Europa, Estados Unidos y Japón fueron casi los únicos que se sumaron en las innovaciones tecnológicas del siglo XIX. La segunda fase de la revolución industrial. Esto sucedió entre los años de 1870 a 1920. Esta se caracteriza por el desarrollo de las industrias químicas, como lo son los colorantes, los explosivos, los fármacos, de la electricidad, del petróleo y del acero. También en este periodo pudimos ver otros desarrollos, como lo son la creación del aeroplano, del automóvil, la producción en masa de bienes de consumo, la refrigeración mecánica y la creación del teléfono. Se dice que en la primera revolución industrial se usó el petróleo como fuente de energía y en la segunda se utilizó el petróleo y la electricidad. Aquí también nos mencionaba que la electricidad había provocado una revolución entre comunicaciones con el teléfono, el telégrafo y la radio. También así nos decía que se había creado el cine y la fotografía. Y para el campo de transporte se utilizó la electricidad como fuente de energía para el tranvía y el metro. Consecuencias demográficas. A partir de la década de 1930 empezaron a bajar las tasas de mortalidad. En ellas se establecieron barrios claramente diferenciados por clases sociales. Consecuencias sociales. La burguesía con su riqueza se fue imponiendo socialmente hasta llegar a reclamar el poder político. Consecuencias económicas. Producir cualquier bien era mucho más económico que antes. Consecuencias culturales. Debido a la gran cantidad de inventos y nueva tecnología iniciada durante la revolución industrial,
hubo un importante cambio en la mentalidad, sensación de progreso ilimitado gracias a la ciencia y a la forma de vida de la gente, por ejemplo, en la luz eléctrica en las casas y calles para alargar la actividad hasta en la noche. Liberalismo económico y capitalismo. El inicio del liberalismo económico estaba en contra del sistema económico político absolutista, pues luchaban en contra de las teorías mercantilistas que defendían la regulación de la economía por el Estado. La libertad económica tenía su base en el conocimiento, pues solo los empresarios y comerciantes lo tenían. Adam Smith era un gran defensor de la libertad económica. Para él no era de importancia la intervención del Estado durante los solicitados mercantiles. Él decía que el orden se establece por la oferta y por la demanda. Adam Smith sostenía que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. Este es un sistema económico en donde el cual predomina el trabajo el capitalista. El término capitalismo lo utilizó Carlos Marx. Este sostenía que en el sistema liberal capitalista los medios de producción como el dinero, las tierras y las fábricas estaban en manos de la burguesía. La economía de mercado es un sistema de relaciones económicas que se basa en la vinculación de venta o intercambio.